Señor, te damos infinitas gracias por este día maravilloso, por estas bendiciones que tú nos has regalado en estos días y especialmente por este día que celebramos la resurrección de Cristo, el triunfo de tu Hijo amado Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Quiero tomar un texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 35, donde dice: estén preparados y con la cintura ceñida y con las lámparas encendidas. Sea como los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Eso es lo que vamos a vivir hoy. Nosotros vamos a estar con las lámparas encendidas, esperando el retorno de Cristo, que viene de vencer la muerte y de vencer el pecado. Eso me llena tanto de esperanza y de fuerza y de poder, porque nosotros, con el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, tenemos la esperanza más grande del mundo, tenemos la fuerza más grande en nuestro ser, en nuestro espíritu. Así que con esos sentimientos nos vamos a dirigir al templo. Lo primero que va a pasar es que vamos a encontrar, el templo va a estar oscuro y luego va a haber la bendición del fuego. Se bendice el fuego. Y me encanta la oración que dice: oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego y enciende en nosotros durante estas fiestas pascuales un deseo tan grande del cielo que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz por Jesucristo nuestro Señor. Y entonces ahí encontramos nosotros que el sacerdote enciende el cirio pascual, le pone las 5 llagas y luego hace una oración donde dice: por sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Y cuando enciende el cirio, el sacerdote dice: la luz de Cristo que resucita glorioso disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Hermosa oración, breve oración, y hay que decirla despacio. Pienso, porque es una oración que está cargada de mucha fuerza. La luz de Cristo que resucita glorioso disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Las tinieblas porque no nos dejan avanzar, no nos dejan caminar. Uno cuando está en tinieblas no sabe para dónde va. Y precisamente estas tinieblas se apoderan del corazón y del espíritu, pero la luz de Cristo resucitado viene a nosotros a liberarnos de esas tinieblas. Y luego salimos con el cirio pascual encendido, con la luz del resucitado hacia el templo, y se entona el pregón pascual hermosamente, y ahí viene la palabra de Dios a alimentarnos y a darnos mucha esperanza, todo lo que vamos a vivir hoy. Bueno, meditemos un poco qué es la resurrección. Nosotros sabemos, por ejemplo, yo tomo el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículo 28, y habla de la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús dice que unos 8 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a la montaña para orar. Y mientras oraba cambió el aspecto de su rostro y sus vestiduras se volvió de un blanco resplandeciente. Esto que está pasando en los discípulos, que está pasando en Jesús, lo experimentan los discípulos. Pero lo más sorprendente es que dice que se aparecieron conversando con él 2 hombres. Hasta ahora no sabemos quiénes son, pero están hablando con Jesús. No son fantasmas, no son espíritus, como en el sentido en que nosotros entendemos las cosas, en el sentido en que popularmente nosotros podemos mirar las cosas. 2 hombres, y dice la palabra, eran Moisés y Elías. Y cuando uno está meditando la palabra de Dios, se encuentra en el libro del Deuteronomio que Moisés murió.
Me voy a referir nada más a Moisés para no buscar cuando Elías subió en el carro de fuego, etc. Vamos a centrarnos aquí. Deuteronomio 34. Habla de la muerte de Moisés. Y dice la palabra 34:5, Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, como había dispuesto el Señor. Lo enterraron en el valle, en tierra de Moab, frente de Bet Peor. Nadie hasta hoy conoce su sepultura. Y habla de que Moisés ya tenía debilitados sus ojos, ya había disminuido su vigor, se murió. ¿Qué pasa? Que nosotros, si estamos leyendo el texto de la transfiguración, nos podemos preguntar, si Moisés había muerto, ¿cómo aparece aquí? ¿Cómo sucedió eso? El texto dice que Moisés y Elías estaban resplandecientes de gloria. Estaban presentes en cuerpos gloriosos, ambos. Y hablaban del éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y aquí es una tesis para que nosotros cada día tengamos mucha fe en lo que va a pasar con nosotros el día de nuestra muerte. El día de nuestra muerte, gracias a Dios por la resurrección de Cristo que estamos celebrando hoy, todos nosotros vamos a ser transformados en cuerpos gloriosos. ¿De dónde sacamos esto? Usted coge la carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 15, que es el texto más antiguo sobre la resurrección, primero que los evangelios, y usted va a encontrar en el capítulo 15, en el versículo 51, dice, escuchen, voy a confiarles un misterio, dice San Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahí está. Que así como Jesús está transfigurado, está transformado, y también Moisés y Elías están transformados, están transfigurados, así vamos a ser transfigurados y transformados nosotros. Esto que pasó en la transfiguración de Jesús es un anticipo, es un adelanto de lo que va a pasar con Jesús antes de experimentar la muerte. Esto llena de mucha esperanza a Jesús, porque esto que está sucediendo en la transfiguración es una gracia que el Padre le concede a Jesús, porque Jesús ha decidido entregar su vida, dar su vida con amor al Padre. A veces nosotros confundimos la resurrección con la reanimación de un cadáver. En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos encontramos que Jesús reanimó el cadáver de una niña que estaba muerta. También leemos en el capítulo 7 de San Lucas, versículo 11, cuando Jesús reanima el cadáver de un niño que estaba muerto, que era hijo de una viuda. Y también nosotros encontramos cuando Jesús reanima el cadáver de Lázaro. Eso no lo ha hecho ningún hombre. Nadie tiene el poder para hacer eso. Solamente Jesús, solamente el Señor lo ha hecho, lo ha realizado. La resurrección es la transformación. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. Hace pocos días estuve en Jerusalén y precisamente fui a la tumba de la Santísima Virgen María, donde la Virgen está dormida. Y una señora me preguntó, porque el guía era judío, y para los judíos, ellos no creen tanto en la resurrección como nosotros. Entonces dijo ella, el guía judío, aquí es donde la Virgen está dormida eternamente. Ella no sabía que yo era sacerdote.
y me preguntó que cómo así, que estaba dormida eternamente. Yo le pregunté, la Virgen solo se durmió por un segundo, porque es la madre de Jesús. Ella fue transformada en cuerpo glorioso. Cuando ella experimenta la muerte, solamente demora un segundo. Lo que dice San Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando abrió los ojos, ya estaba en cuerpo glorioso. Por eso para nosotros decimos que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma, indicando esta realidad que ahora yo estoy explicando aquí bíblicamente, tratando de explicar bíblicamente. San Pablo, ya muy maduro en la parte teológica, nos va a decir en la carta a los Efesios, en el capítulo Filipenses 3:21, nos va a decir algo muy hermoso con respecto a lo que estamos meditando. Filipenses 3:20, nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, primera cosa. Fíjense ustedes que nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador a Jesucristo el Señor. Y dice, Él transformará nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Esto me llena de tanta esperanza y de tanta ilusión. Me hace ilusión, como dicen los españoles, me hace ilusión. Me llena de ilusión, me llena de ilusión, me colma de ilusión. ¿Saben por qué? Porque nosotros vamos a ser transformados en cuerpos gloriosos, como la Virgen, como Moisés y Elías, que fueron transformados en cuerpos gloriosos en virtud a la transfiguración de Jesús. Por eso nosotros creemos que los santos nos acompañan. Aquí hay una imagen de San Juan Bautista de la Salle o de la Virgen María. ¿Y qué nos está indicando esa imagen? Que San Juan Bautista de la Salle está presente de manera gloriosa. Cuando Jesús resucitó, dice el Evangelio de Lucas 24:13, en los discípulos de Emaús, ellos iban caminando con Jesús y no lo reconocían. Y precisamente no lo reconocían porque Jesús estaba glorificado. Dice la palabra que capítulo 24, versículo 13, dice la palabra, versículo 16, pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. ¿Y por qué no lo reconocen? Nosotros nos preguntamos si es Jesús, porque Jesús está glorificado. Y también el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 7, nos habla de que el Señor se aparece resucitado, pero ellos no saben que es Jesús. Vamos a buscarlo en capítulo 21, versículo 7. Dice así. Bueno, capítulo 21, versículo 1. Poco después Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos, y también Pedro. Pedro dijo, voy a pescar, vamos contigo, salieron juntos en la barca. Al aclarar el día se presentó Jesús en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Capítulo 21, versículo 4. Y Jesús se manifiesta. No lo reconocen, pero Jesús se manifiesta con la palabra, diciéndole qué tienen que hacer. Como esta noche vamos a escuchar tanto la palabra de Dios, que Él se va a manifestar a través de esa palabra y a través de la homilía del sacerdote. El Evangelio de Marcos sí dice que se apareció en otro aspecto, dice Marcos capítulo 16, versículo 12. ¿Por qué dice en otro aspecto? Porque está glorioso. Marcos 16, versículo 12. Escuchemos lo que dice. Dice, después de esto se apareció con aspecto diferente a los de ellos que iban de camino hacia el campo. Ve, es Jesús que está glorificado con nosotros, nos acompaña. Su presencia es real. Así como los discípulos de Emaús no lo reconocieron, ni los discípulos a la orilla del lago no lo reconocieron, muchas veces, y está presente en nuestra vida y nosotros no lo reconocemos, porque a veces tenemos los ojos
vendados, como dice el Evangelio. Pero en el Evangelio de Lucas encontramos nosotros, para entender aún más sobre esto de la resurrección, que no es la reanimación, sino la transformación de nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, que sucede en fracciones de segundo y que después lo que queda ahí se llama cadáver. Pero ya ese no somos nosotros. Nosotros ya estamos glorificados con Dios. Inmediatamente, apenas morimos, ahí somos glorificados, somos transformados, somos transfigurados. Lo que queda se llama cadáver. Eso se desintegra y luego se vuelve ceniza y después desaparece. Así que nosotros no vamos a desaparecer. No, Señor, nosotros estaremos glorificados. Capítulo 20 de San Lucas, versículo 27. Se acercaron entonces unos saduceos que niegan la resurrección. No creen en la resurrección los saduceos, como mucha gente es saduceo hoy en día. Y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si un hombre muere dejando mujer sin hijo, que su hermano se case con la mujer para dar descendencia al hermano del difunto. Eso está en el Deuteronomio 25:5. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con la viuda, y así los 7. Todos murieron sin dejar hijos. Por fin murió también la mujer. Así pues, en la resurrección, ¿de quién de ellos será mujer? Le hacen la pregunta, y con un ejemplo bien bueno, porque los 7 estuvieron casados con ella. Y miren lo que dice Jesús. En la vida presente existe el matrimonio entre hombres y mujeres. Pero los que sean considerados dignos de la vida futura, cuando los muertos resuciten, no se casarán. Y dice el Señor: y es que ya no pueden morir, pues son como los ángeles, son hijos de Dios, porque han resucitado. Ya no pueden morir. Están más cerca de Dios y están más cerca de nosotros. Esa es la bendición. Esa es la grandeza hoy de celebrar la resurrección de Cristo. Que Cristo nos acompaña, que Cristo está con nosotros, que la muerte ha sido vencida, que Cristo ha resucitado. Amén.